que es la referida al federalismo y la vida municipal. Yo creo que la pregunta básica aquí es cómo, de qué manera una nueva constitución incidiría, para bien o para mal, en estos temas del federalismo y la vida municipal, ¿no? Continuando con nuestro hábito de dar únicamente unas pinceladas, unos cuantos datos en torno a nuestros invitados, que tienen todos ellos y ellas currícula inmensos y distinguidísimos, voy a darle la palabra en primer término al doctor César Astudillo, en orden alfabético, y diré solamente que él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En nuestra casa de estudios es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de nuestra casa de estudios también. Él ha sido abogado general de esta institución y actualmente es el secretario de Atención a la Comunidad Universitaria. Entre sus líneas de investigación destacan el derecho constitucional, el derecho electoral y los derechos humanos. Doctor Astudillo. Muchas gracias. Gracias, muy apreciado Héctor, por tu invitación. De verdad que constituye para mí motivo de mucha satisfacción, un privilegio estar en este auditorio, en esta mesa, compartiéndola con la doctora Sandoval y también con el doctor Pérez Correa. Voy a expresar algunos comentarios sobre el tema del coloquio, pero también decirles, como ya les pude comentar aquí a los integrantes de la mesa, que desafortunadamente por un tema institucional justamente que tengo que trasladarme, voy a participar y no me voy a poder quedar al término de la mesa. Una disculpa por eso. Quisiera utilizar este espacio para reflexionar en tres ideas. En primer lugar, sí quisiera dar mi opinión sobre el tema toral del coloquio. Necesitamos una nueva constitución y en función de qué parámetros deberíamos discutir este tema. Me parece que yo he seguido lo que ya ha salido en la prensa de este exitoso coloquio y realmente veo que ha sido motivo de discusión, que se han expresado distintos puntos de vista y la verdad es que eso expresa la riqueza de este tipo de foros. En segundo lugar, también haré una consideración breve también sobre el federalismo en la Constitución y en tercer lugar, justamente, algunos elementos para señalar cuáles son algunos de los puntos de debilidad institucional de los municipios justamente en el entorno federal. Yo creo que si en el primer punto que quiero tratar, necesitamos una nueva constitución. He escuchado con atención lo que han venido expresando y debo decir que esta discusión también recupera una que hace tiempo se tuvo justamente en investigaciones jurídicas, en donde de hecho también se produjo un libro de hacia una nueva constitucionalidad, en donde el tema también se había puesto sobre la mesa de la discusión. Lo cierto es que el momento ha cambiado, la coyuntura del país ha cambiado, la situación política, económica, social y ahora le agregaríamos internacional del país es diferente de tal suerte que bien vale la pena recuperar las reflexiones de entonces, espero llevarlas al momento actual. Yo creo que en la antesala del centenario de la Constitución sí está bien que nos vanagloriemos de tener una carta fundamental que llega al centenario, pero sin duda también que hagamos una reflexión crítica. Y yo creo que hay tres vertientes que desde mi punto de vista hacen ver que la Constitución actual está pasando por un momento de crisis
y que a partir de analizar qué tan profunda es esa crisis a partir de estos tres elementos, sí podríamos tener una definición de necesitamos una nueva constitución o no. Yo veo que hemos tenido, pues le llamaría así, 3 tardanzas constitucionales, porque estamos viendo la Constitución a 100 años de distancia. La primera es que no hemos podido inyectar nuevas dosis de legitimidad al texto constitucional, que nos hemos tardado en hacer del texto constitucional un texto apoyado ampliamente por el conjunto de fuerzas políticas y sociales renovadas que ha dejado nuestra transición democrática y que hoy en día conviven en este momento que le podemos llamar de democratización o de normalidad democrática o de ensanchamiento de nuestro cambio político y democrático. ¿Por qué es esto? Porque si echamos la vista atrás veremos, no voy a profundizar, pero todos nosotros sabemos que la Constitución mexicana del 17 es producto de un movimiento revolucionario. Antes las constituciones previas a la Segunda Guerra Mundial representaban grandes rupturas con el pasado y por eso estas constituciones eran producto de sobre todo de revoluciones, de movimientos independentistas, etcétera, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya las constituciones son más bien el producto de un gran consenso, acuerdo o compromiso constitucional que involucra al conjunto de fuerzas políticas, al conjunto de fuerzas sociales, al conjunto de la ciudadanía en el respaldo constitucional. Algún autor que me gusta mucho citar, Gustavo Zagrebelsky, fue presidente de la Corte Constitucional Italiana, decía justamente este acuerdo, este pacto, es llevar un principio del derecho internacional al derecho constitucional, es llevar el principio pacta sunt servanda al derecho constitucional. Es decir, si todos acordamos un texto constitucional, tenemos el compromiso de respetar sus postulados. Esta parte es la que creo que le ha faltado reforzar a la Constitución, porque justamente, repito, fue producto de un pacto, de un movimiento revolucionario. Este movimiento trató de llevar, y de hecho llevó sus postulados a la Constitución. Después el movimiento revolucionario se convirtió en un partido político, y ese partido político, por su hegemonía, fue capaz de controlar los cambios a la Constitución. En ese sentido, hoy en día uno de los elementos faltantes es cómo inyectar nuevas dosis de legitimidad al texto constitucional, porque hemos visto, y eso ha sido manifiesto, que hay algunos líderes políticos que en algún momento han señalado que no están de acuerdo con el texto constitucional e incluso han manifestado justamente un no respeto a ciertas instituciones, un no respeto al texto constitucional, pero lo que está en la base es justamente eso. Este no respeto es justamente porque no se sienten parte del acuerdo, del consenso constitucional por la forma como evolucionó la Constitución. Segundo punto, la Constitución, y eso es lo primero que decimos los que somos profesores de Derecho Constitucional, la Constitución mexicana es paradigmática porque es la constitución social del mundo. Es decir, es una de las primeras, la primera reivindicamos nosotros, que introdujo los derechos sociales. Es decir, la Constitución configuró o prefiguró un modelo de sociedad que aspiraba a construir. Recuerden de dónde veníamos, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió? Que la Constitución y a los diseñadores de la Constitución se les olvidó que al hacer de la Constitución un texto de carácter fundamentalmente social, había que transformar radicalmente la estructura del Estado justamente para hacerla compatible con el esquema de transformación social que se aspiraba a generar. Pues, ¿qué sucedió? Introdujimos derechos sociales y dejamos la misma estructura de la Constitución del 57, que era una estructura de base liberal. Es decir, no cambiamos la estructura del Estado para comprometer justamente al Estado y a sus poderes en la consecución de este nuevo ideal, de esta nueva premisa de generar bienestar, de generar igualdad social a partir de la Constitución. Fue a partir de reformas ya en los años 70 al artículo 3º,
al artículo 4, al artículo 6, al artículo 27, al artículo 123, que empezaron a modificar la estructura del Estado para sacarla de su entorno negativo de no hacer y pasarlo justamente a una estructura proactiva para generar ese cambio en el modelo de sociedad. Pero si nosotros vemos, la gran bandera de la Constitución del 17 fue justamente tratar de hacer de la nuestra una sociedad igual, una sociedad de bienestar, una sociedad equitativa. Esto, hay que decirlo, no lo hemos logrado a 100 años de distancia. Hoy somos una sociedad, probablemente, bueno, los números han cambiado, ¿verdad? Pero probablemente con 120 millones actuales de mexicanos, tener a más de la mitad en pobreza o en pobreza extrema, sí habla de que ese anhelo constitucional no lo hemos logrado. Tercer punto, la Constitución tardó también en avanzar en un esquema que yo le llamo de autonomía y de normatividad. La Constitución en 1917 no nació con la idea de ser una norma jurídica vinculante, nació con la idea de expresar los nuevos ideales de la revolución y las fuerzas políticas que venían a sustituir a las que habían sido justamente dejadas de lado a través del movimiento revolucionario. Es decir, la Constitución en el 17 expresó un gran pacto político y justamente porque, y eso es fácilmente verificable, los constituyentes del 17 después formaron parte de los primeros gobiernos ya de nuestro régimen constitucional y después la fuerza revolucionaria se convirtió en partido político, en el Partido Nacional Revolucionario, que evolucionó hasta ser el PRI. Es decir, la Constitución desde el principio se quedó vinculada a los personajes que la hicieron y en ese sentido estos propios personajes que después tuvieron la capacidad también de seguirla reformando, de tal suerte que la Constitución adquirió en buena parte de su historia un sentido muy importante de unilateralidad. La fuerza que logró imponer el acuerdo constitucional también tuvo por mucho tiempo, ¿sí?, más de 7 décadas sin duda, la capacidad para reformarla por ella misma. Esto cambió ciertamente en 1988, pero esto también cambió en el año 2000, en donde finalmente el poder presidencial pasa a un partido político distinto, es decir, independizamos finalmente a la Constitución de sus creadores y de sus reformadores. Y en segundo lugar, le introdujimos elementos para darle su característica de norma suprema, sobre todo a partir de las reformas al Poder Judicial de la Federación en 1994 y en 1996. Pero ¿por qué le llamo a esto tardanzas? Porque esto lo hemos logrado tarde en un siglo de vigencia de la Constitución. Es más, la gran paradoja es que hoy en día, cuando la Constitución sí es una norma suprema vinculante, porque cuando hay algo que pueda atentar contra su supremacía, podemos ir a la Suprema Corte con alguna buena esperanza de que se proteja el orden constitucional. Pero justamente en este momento en donde esa cualidad normativa está fuerte, justamente la legitimidad está pasando por un mal momento, porque, repito, hay muchos ámbitos de la población, hay fuerzas políticas importantes, hay fuerzas sociales que hoy no se ven, no se reflejan dentro del texto constitucional. De tal suerte que si valoramos en conjunto, parecería que tendríamos elementos suficientes para decir, la Constitución no contiene hoy en día elementos para mantener una vigencia durante el próximo siglo, ¿sí? Si esto es así, lo que tendríamos que también analizar es si tomamos la determinación o el acuerdo de que para que continuemos con un orden constitucional tenemos forzosamente que renovarlo, tendríamos que ver si esa renovación pasa justamente por acudir a un constituyente o por hacer una reforma integral de la Constitución. Y para eso hay que ver, ahí sí, ya no hay que ver tanto la teoría, hay que ver la realidad y hay que ver cómo está el país políticamente, cómo está el país socialmente, para ver si podríamos, abriendo la puerta del nuevo diseño constituyente, si tendríamos elementos para decir que esa puerta se va a poder cerrar,
porque lo complejo a veces no es abrir el debate hacia una nueva constitución, sino es ver si vamos a tener la posibilidad de cerrarlo. Eso creo que también está pasando. Yo he visto algunos de esos elementos en la constituyente de la Ciudad de México. Probablemente aquí la doctora Sandoval nos pueda decir algo al respecto. Es decir, se abren todos los temas, muchos temas son problemáticos, muchos temas requieren de grandes jornadas de discusión para llegar justamente a ese acuerdo constitucional en donde las fuerzas políticas que están polarizadas digan, con esto estoy de acuerdo y puedo ceder, pero eso es parte justamente de encontrar los justos medios dentro de las posiciones que están en los extremos. Yo creo que hoy, como está el país, no veo las condiciones para que podamos ir a un constituyente, justamente con la certidumbre de que en algún momento tendríamos el resultado que cierre la llave, es decir, que llegaríamos en un tiempo determinado a tener un nuevo texto constitucional que recuperara el acuerdo político y el acuerdo sobre todo social de la ciudadanía, rescatando el principio de soberanía popular. Si esto es así, paso a la segunda parte, es decir, pongámonos ahorita en el supuesto de que la Constitución ha fallado en su estructura en varias cosas, pues si esto es así, también ha fallado en el tema del federalismo. Y esto tiene, me parece, una explicación política y una explicación de diseño institucional, jurídica. Política, ¿por qué? Porque el federalismo realmente tuvo un desarrollo mientras el presidente de la República era el eje del poder político en este país, ¿sí? Y a partir del año 2000, cuando se da este cambio de gobierno, el cambio de gobierno en el poder presidencial, me parece que empezamos a ver en dónde están las debilidades. Para empezar, recordemos, el presidente Fox totalmente soltó, digamos, las manijas que podían hacer que se tuviera una conducción ordenada del país a través de una serie de controles. Recordemos ni más ni menos que cuando vinieron los excedentes petroleros se mandaron en buena medida a los estados sin ningún tipo de control y cada estado hizo con ellos lo que quiso y en muchas ocasiones lo que sucedió es que algunos sí lo derivaron a obra pública, pero en algunos estados, y hay elementos y hay documentos sobre el particular, que lo que sirvió es para que se fomentara la corrupción y existieran nuevos ricos por la cantidad de dinero que llegó a los estados de la República. Justamente al haber soltado un elemento político que mantenía la cohesión, que era el presidente de un partido hegemónico, con los gobernadores que eran todos de su partido, en donde nadie se salía de las directrices mandadas por el presidente, al ya no tener ese elemento político, no fuimos capaces de sustituirlo por un nuevo esquema jurídico. La Conferencia Nacional de Gobernadores inició en un momento, pero hasta hoy vemos que no ha logrado tener realmente un papel determinante en la conducción del federalismo en nuestro país. Sí, ya tenemos una nueva herramienta, pero me parece que no ha solidificado para que a través de ella podamos ver una estructura articuladora del federalismo. ¿Y qué sucedió con ellos? Que se generaron, lo que también se ha escrito, se generaron una especie de feudalismo en donde los estados de la República se convirtieron en feudos de la mano de un gran gobernante que, como ya no tenía que quedar bien políticamente con el presidente porque ya no era de su partido político, empezó a tomar el control de las instituciones. ¿Y qué instituciones? Muchas, casi todas, evidentemente los congresos, evidentemente los poderes judiciales, pero es incluso aún más preocupante ver la forma como fueron cooptando a los órganos constitucionales autónomos. ¿A cuáles? Pues si un gobernante vio que lo importante era que alguien le pudiera maquillar las cuentas públicas, pues era necesario tener cooptadas a las auditorías superiores, auditorías generales en los estados. Revisan la cuenta pública. En segundo lugar, si necesitaban tener control sobre la memoria histórica de sus gobiernos, necesitaban tener el control de los órganos de transparencia y acceso a la información, y lo hicieron. 3, si necesitaban tener el control sobre su sucesión, necesitaban tener el control de los órganos electorales, y trataron de hacerlo a
través de controlar a las instituciones electorales y a los tribunales electorales. Si necesitaban tener el control de los escándalos que producen las violaciones masivas a los derechos humanos, cuando éstas ocurren, era muy importante tener el control de las comisiones de derechos humanos. Y entonces, ¿qué hicieron los gobernantes? Trataron de tener una injerencia indebida en todo el sistema de órganos constitucionales autónomos. Si vemos lo que tenemos hoy en día, vemos una debilidad estructural, una debilidad institucional que viene justamente de este ejercicio, de que el federalismo finalmente no tuvo mecanismos de contención adecuados para que los gobernantes en los estados no erosionaran a las instituciones autónomas. Hoy las tenemos endebles. ¿Y qué hemos hecho? Están endebles y se les ha ocurrido la idea de decir, pues vamos a tratar de empezar a jalar los hilos de nuevo vía las leyes generales. Acuérdense que las leyes generales son leyes de bases que forzosamente tienen que cumplir los estados de la República porque son leyes que reparten competencias, sobre todo. Y en segundo lugar, intentando crear instituciones de alcance nacional. Si estaban endebles los institutos de transparencia, pues creamos el INAI ya como Instituto Nacional. Si estaban endebles los órganos electorales, creamos el Instituto Nacional Electoral, que hoy tiene competencias. Pero eso me parece que no va en la ruta de fortalecer el andamiaje institucional de los estados. Me parece que ahí está gran parte de la discusión en cómo volvemos a inyectar una fuerza a todo este andamiaje institucional de los estados para que puedan tener y ejercer controles efectivos a la labor de los gobernantes. Y si esto es así, bajo al escalón municipal con el que voy a terminar. ¿Cómo están los municipios? Pues los municipios también padecen hoy un inadecuado diseño institucional del federalismo, porque en materia fiscal, es decir, en materia de ver cómo nos hacemos de recursos y cómo repartimos los recursos para que federación, estados y municipios tengan la capacidad de hacer frente a sus responsabilidades, no hemos logrado tener un federalismo cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Un federalismo cooperativo y solidario, es decir, un federalismo en donde los estados, todos los estados contribuyan, ¿sí?, a generar la bolsa que después habrá de gastarse, pero después también que les pueda regresar la bolsa que ya les corresponde como estados, una bolsa que les permita hacer frente a sus responsabilidades atendiendo a las necesidades particulares que tiene cada estado de la República. No son las mismas las necesidades que tiene Oaxaca que las que tiene Nuevo León. Y justamente como no son las mismas, también no hemos podido lograr un federalismo solidario. ¿Qué quiere decir esto? Un federalismo compensatorio, que las entidades federativas más fuertes hagan el esfuerzo de ayudar a las más débiles mediante herramientas de compensación. Porque ahí sí, si vemos los estados del norte tienen economías mucho más sólidos que los estados del sur. Por eso, incluso la literatura ha dicho que somos tres países: el país del sur, el país del centro y el país del norte, para hablar de la asimetría que tienen los estados de la República. Bueno, pues justamente no hemos logrado esta solidaridad para que los estados más ricos colaboren, se solidaricen con los estados más pobres. Y esto ha hecho que también los municipios tengan una debilidad institucional. Y ahí sí quiero decir que uno de los principales temas que tenemos ahí es el tema político electoral, ¿sí? Porque últimamente, cuando vemos los grandes escándalos en el ámbito de los estados de la República, vemos que cuando se les pide a un partido político que se responsabilice por haberle dado la candidatura a un presidente municipal, lo que hacen es se lavan las manos. Es decir, no hay el acompañamiento de los partidos políticos a ver el desempeño de sus presidentes municipales. Ahí tenemos un gran choque, una gran ruptura. ¿Por qué? Porque entonces los partidos solamente están siendo mecanismos de acceso al poder, pero no están siendo instrumentos que le den seguimiento y que garanticen que el ejercicio de gobierno sea bueno, sea razonable. Es decir, ahí sí hay una responsabilidad en los partidos políticos. Ahora se ha visto que uno de los elementos que podrían llevar al fortalecimiento de los municipios es la reelección legislativa, pero creo que mientras esto echa sus raíces, vamos a tener
severos problemas. Sí, la reelección vista en perspectiva de mediano plazo necesariamente haría que se fortalezcan los presidentes municipales, pero también tenemos que poner controles muy importantes en materia electoral para que al momento que compitan en su calidad de presidentes frente a otros candidatos, ¿sí?, no utilicen recursos públicos para sacar ventaja. Ahí tenemos que meter muchos controles muy importantes y, en segundo lugar, ver de qué manera los vamos a acompañar. Me parece, a veces tengo la sensación de que los municipios están sueltos, cada quien haciendo lo que humanamente pueden para dar los servicios públicos, para salir adelante, y están tan endebles que hemos visto la capacidad de corrosión que tiene el narcotráfico, que tiene la delincuencia organizada, en donde han logrado permear esas estructuras. Concluyo diciendo, ¿qué nos hace falta? Sí, nos hace falta una gran dosis de legitimidad, de nueva legitimidad del entramado constitucional para fortalecerlo, para solidificarlo. Y en segundo lugar, hay que acompañarlo de una gran cultura constitucional. Podemos tener la mejor constitución, pero si no tenemos personas con valores, con cultura, de nada va a servir. Podemos tener el mejor texto y en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, seguirían generándose los actos de corrupción que incluso hoy en día nos levantamos con algo que se hizo en Nuevo León. Pero necesitamos pues un acompañamiento. Sí, mejorar el texto constitucional, pero en el otro ámbito fortalecer una cultura, fortalecer valores ciudadanos, fortalecer valores en democracia, porque si no hay esa mezcla, me parece que no lo vamos a lograr en corto tiempo. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Astudillo. Naturalmente entendemos que te tienes que retirar ahora, pero gracias por tu presencia aquí. Vamos a hacer ahora una ruptura del orden que hemos tenido, que ha sido alfabético en cuanto a las intervenciones, porque la doctora Sandoval también va a tener que retirarse pronto. Ella es diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y, como ustedes saben, estamos a 4 días del fin del periodo en que tienen que producir este documento constitucional para la Ciudad de México, de manera que entendemos también perfectamente que ella se tenga que retirar después de su intervención. Diré solamente unas cuantas cosas de su currículum. Ella es licenciada en Sociología y en Economía, con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su doctorado es de la Universidad de California. Es profesora de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios. Ha sido miembro del Centro para la Ética de la Universidad de Harvard y de la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto de Altos Estudios para América Latina, Sorbonne Nouvelle. Ha sido también investigadora visitante de la American University, consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y es en la actualidad investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en nuestra casa de estudios. Como digo, es asimismo diputada en el Congreso, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Doctora Sandoval. Muchísimas gracias, maestro Héctor Vasconcelos. Es un honor estar aquí con su excelente público y haber compartido la mesa con el doctor Astudillo y desde luego con nuestro querido colega, el doctor Pérez Correa. Estoy muy honrada, le agradezco y además también le agradezco que haya hecho la aclaración pertinente de esa disculpa. De veras me llena de culpa, pero también tengo que repartir las culpas y ahorita cargo la de que ya abandoné el constituyente a horas de que tengamos que entregar esta
importante tarea y entonces trataré de ser breve, pero también respetar, digamos, el tema al que se nos ha convocado aquí, que es importantísimo al respecto de la necesidad de pensar y repensar nuestra Constitución. Creo que el doctor Astudillo ha sido muy puntual en, digamos, una evaluación histórica y una valoración de la misma, de la Constitución, digamos, de lo que él ubica como, en términos analíticos, como los déficits de legitimidad. Yo quisiera retomar esa discusión, pero centrarla en una cuestión que tiene que ver con los temas que yo trato de trabajar desde este laboratorio anticorrupción en la UNAM, al cual a todos ustedes, sobre todo a los jóvenes interesados en estos temas, les invito a conocer el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, ubicado aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales, y donde hemos analizado mucho el déficit de rendición de cuentas en el cual estamos insertos como nación, y en esa perspectiva el análisis sobre federalismo y la necesidad de replantear el federalismo en la Constitución lo abordaré desde el análisis de la rendición de cuentas, desde el análisis de esto que también ya el ponente previo señaló respecto a la corrupción. Creo que es muy importante, es evidente, tomar, digamos, este desafío de ver en dónde estamos, en un verdadero federalismo o en lo que se ha dicho un feuderalismo, ¿no? Un lugar en donde, una configuración en la cual hay, digamos, abuso de poder en ciertos estados y entonces no se da ese seguimiento a el espíritu de división de poderes, de federalismo y de democratización que tendría que estar inserto o que está reflejado en la Constitución. Yo creo que más que una Constitución deslegitimada, como sí lo planteaba directamente el doctor Astudillo, lo que tenemos es reformas que erosionan el espíritu de la Constitución y evidentemente las reformas llamadas estructurales y las reformas, para decirlo también de forma claramente, las reformas neoliberales que afectan el pacto constitucional centrado en los artículos 27, tercero y 123 constitucional, están trastocando ese espíritu, digamos, de legitimidad que surge de nuestro pacto social y que en materia de federalismo está refrendado en nuestra Constitución. El ejemplo que quiero dar al respecto de cómo las reformas neoliberales o que con un discurso tecnócrata y tecnocrático están atentando con el origen de auspicio de los derechos sociales de la Constitución. El ejemplo que quiero dar es la llamada Ley de Contabilidad Gubernamental, que fue aprobada durante el sexenio, a final del sexenio del presidente Calderón, y que retomó también el actual gobierno para, efectivamente, aparentar, proponernos dentro de la Constitución una discusión, digamos, de transparencia, una discusión contable, una discusión técnica para, digamos, homologar, mejorar y eficientizar esta cuestión fundamental de nuestro federalismo, que es la contabilidad gubernamental, las cuentas gubernamentales, pero que trataré de explicar por qué mi posición es que atenta directamente o, digamos, va en contra del espíritu que tendría que prevalecer en la Constitución, que es el espíritu de federalismo, de democratización y de distribución de competencias en términos de estas tareas fundamentales de la administración pública, de la contabilidad, del ejercicio gubernamental directo. Entonces, esta ley, que repito, aparenta ser una discusión contable y de transparencia, o que se justifica en su exposición de motivos, se justificó porque ya está aprobada y en vigencia como una discusión de transparencia, ataca, me parece, o atacó, mermó
los cimientos sobre los que se instaura nuestro Estado mexicano dentro de este marco constitucional. El federalismo, decía, y la división de poderes. Coincido, repito, con el doctor Astudillo cuando dice que hay una clara afrenta, un claro dilema al que hay que enfrentarnos, un claro desafío, más que dilema, un desafío que es el desafío de la corrupción. O sea, eso no se puede tapar el sol con un dedo, es un grave problema el que padecemos en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestros estados por el tema de la corrupción y sobre todo por el sobreendeudamiento, que ya sea por fines electorales, por fines abiertamente de desaseo público en términos de corrupción directa o por fines de, digamos, estas nuevas figuras público-privadas en donde ya no se sabe exactamente dónde está la línea entre el interés público y la legítima ganancia privada. Se está generando un fardo pesado sobre las espaldas de los miembros de la federación, es decir, de los estados, y entonces evidentemente sí hay un gravísimo problema de sobreendeudamiento y de corrupción en los gobiernos estatales que hay que afrontar, que hay que solucionar urgentemente. Pero la salida que estas reformas neoliberales, para decirlo también claramente, o reformas supuestamente estructurales y tecnocráticas nos están ofreciendo, la salida, la solución es falsa, me parece, es una falsa salida. Son salidas muy autoritarias, son salidas autoritarias y que van contra los principios, repito una vez más, constitucionales, los principios republicanos, los principios democratizadores, porque nos ofrecen el falso dilema de, perdón, de centralismo o corrupción, ¿no? Se dice que no se puede combatir la corrupción si no es con esa centralización autoritaria que tendría que ser, sacar todo de las decisiones de los estados, de las potestades de los estados y entonces concentrarlas, además concentrarlas en elementos, o bueno, más que elementos, en secretarías, en instancias, en ubicaciones administrativas como ni más ni menos que la Secretaría de Hacienda, que es la que tendría que decidir absolutamente todo de la distribución de las potestades, de la distribución de las cuentas y la asignación de los recursos públicos. Entonces, es preocupante que las reformas que se han ofrecido, las reformas constitucionales que se han ofrecido en esta materia hacendaria como solución para transparentar y para armonizar información financiera, pues lleven hacia esas salidas, repito, que me parecen más falsas, ya que expropian de las legislaturas locales, trasladan de la potestad estatal concreta y centralizan no solamente la distribución de los recursos, la distribución de los saberes, del dinero, sino el ejercicio mismo del gasto público de cada una de estas entidades. Entonces, esa superpoderosa entidad llamada Secretaría de Hacienda, donde además tenemos que analizar cómo ha sido pues muy trágica la situación en los últimos años de lo que ha pasado en la Secretaría de Hacienda. Nuestro exsecretario de Hacienda ahora ya es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, es decir, también se pone en tela de juicio ese compromiso tecnócrata y tecnocrático con el ejercicio del poder, además de que, bueno, vamos a dejar por un momento encapsulado la clara muestra de la poca eficiencia y eficacia que han tenido, pues con la devaluación que hemos padecido, con los recortes presupuestales, con la afectación directa a los salarios mínimos, es decir, a los cimientos estructurales de la economía. Lo podemos dejar en la discusión de economía social y política que corresponda, pero en términos del ejercicio de las distribuciones de competencias de los recursos fiscales, es muy lamentable que se centralice y que se le den más potestades a la ya de por sí poderosa Secretaría de Hacienda. Entonces, estas reformas han utilizado 4 elementos muy, repito, antidemocráticos, incluso podría decir, y sobre todo que van en contra del espíritu federalista. Los 4 son los siguientes: el presupuesto basado en resultados, dicen ellos, el sistema de evaluación de desempeño, el Consejo Nacional de Armonización Contable y
entidades técnicas de presupuestación estatal que, repito, expropian del control y fiscalización de los congresos locales el ejercicio de los recursos y de la asignación del gasto. Nos parece que en realidad son los estados, desde una perspectiva federalista, quienes, bueno, valga la redundancia, fundan esta gran federación. Y de ninguna manera es al revés. No es la federación la que generosamente nos da hoy a nosotros esto que ya no es Distrito Federal, o bueno, no, está dejando de ser Distrito Federal para ser la Ciudad de México, la que generosamente nos dona la posibilidad de tener constitución y de tener existencia. Es al revés. Cada una de las entidades de la federación, de los estados, están contribuyendo a esta gran patria, a esta gran federación. Entonces, en el federalismo, bueno, se maneja este conflicto y esta diversidad mediante un mecanismo muy sofisticado, pero muy sencillo, que es lo que ustedes conocen, ha sido conocido como la distribución de competencias entre los ámbitos de gobierno. Cada una de los ámbitos de gobierno tiene la autoridad de tomar algunas decisiones finales independientemente de la otra entidad, pero en esa relación en donde el gobierno federal y los gobiernos estatales se llaman a cuentas en este suerte de balanza de pesos y contrapesos, también hay una coordinación además de la independencia. Y eso es lo que ha estado mermado una vez más con este tipo de reformas impulsadas en los últimos sexenios. Les voy a dar dos ejemplos muy concretos. En los hechos, la federación se ha apropiado de las fuentes impositivas de los estados y ha generado esto que además no está constitucionalizado, que es ese centralismo de los ingresos. Y el problema es que desde hace algunos años ahora se nos ha sujetado a una suerte de control del gasto público, ya les decía, desde el gobierno central. Entonces, con la instauración de esta figura que ya les señalaba del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación de desempeño, le han sido ya arrebatadas a los estados de la República funciones cardinales en los ámbitos de rendición de cuentas desde los espacios legislativos y se han sido transferidas a este comité que les señalaba, el comité miembro del Consejo Nacional de Armonización Contable. Entonces, desde el origen del Estado liberal se ha manifestado esta contradicción. Esto no es un problema nuevo, evidentemente, pero también se ofreció en la conformación de nuestra Constitución en el 17 y en los años que siguieron, se ofreció una posibilidad de resolver estas contradicciones, la relación entre federación y estados. Y se manifestó esta prevención contra la concentración de funciones en ese centralismo despótico, en esa autoridad despótica que podría ser, estar representada por el centralismo. Y eso viene, bueno, no tenemos que dar cátedra aquí de lo que todo el mundo sabemos, pero desde siempre, es decir, las libertades amenazadas que tanto teorizaron desde Locke y Montesquieu y todos los grandes padres de este tipo de análisis, sostuvieron una cosa muy sencilla que es lo que hoy se está mermando con estas reformas, la doctrina de la división de poderes. Es cierto que ha habido grandes teorizaciones sobre la división de poderes, de hecho hay una gran producción de cómo repensar la división de poderes en un momento global, en un momento incluso de América Latina o de una supuesta Norteamérica, en donde además entramos muy lastimados, particularmente a partir de ayer cuando se empieza el muro de Trump, que por cierto es muy interesante la reflexión de que es el 25 de enero, cuando en los años 30, también en los años 40, se estableció el muro de Berlín. El mismo día que se empezó el muro de Berlín empieza nuestro muro de Trump en esta región. Pero repito, esa es una
paréntesis histórico, respecto de esta concentración de funciones de las autoridades despóticas que fue atacada, fue puesta en cuestión por la importantísima teoría de la división de poderes. La evolución de todos estos principios concentrados en las teorías y la teoría de la división de poderes ha atribuido claramente a los congresos, porque los congresos son la cristalización, el crisol de los ciudadanos, las funciones presupuestaria y las funciones de control, de fiscalización y sobre todo ahora en esta época de acceso a la información, de transparencia, de exigencia, de rendición de cuentas, también son los congresos los que han tenido ese rol prioritario en términos de estas funciones, presupuestaria, de control, de fiscalización y hoy diría incluso también de avance hacia la rendición de cuentas. Entonces, autorizar el gasto y poder evaluarlo, asignarlo, es un asunto político. Y una arena política fundamental tiene que seguir siendo el Congreso, su efectividad tiene que estar medida también en este crisol de fuerzas políticas y de representación que son los congresos y no en estos comités tecnocráticos, fuera de toda rendición de cuentas, fuera de toda luz pública, fuera de todo incluso regulación de los conflictos de interés que implican este tipo de sistemas o consejos o comités de armonización contable sin ninguna control o fiscalización directa por parte de la ciudadanía. Son funciones republicanas la autorización del gasto, la evaluación de la misma y deben estar a cargo, repito, de esta representación popular que ha sido desde tiempos clarísimos desde hace mucho tiempo, desde tiempos históricos, los elementos centrales para dar cabida a este avance del federalismo en nuestro país. La solución a la corrupción y al endeudamiento debe, por lo tanto, atacarse fortaleciendo la ciudadanía y fortaleciendo instituciones que desde el Congreso se han dado también en reformas constitucionales muy importantes como cuando fue la creación de la la creación de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se dio un paso importantísimo que si bien no logró establecer una Auditoría Superior de la Federación verdaderamente autónoma, aunque en colaboración con el Congreso, sí dio la posibilidad de que la ASF o la Auditoría Superior de la Federación, todavía que existe hoy, pudiera darle a los congresos locales o a los ciudadanos sus órganos de fiscalización también para avanzar en esta división de poderes en términos de la distribución de los recursos y en la asignación del gasto. Creo que la segunda parte de mi intervención la voy a dar en términos de la propuesta que en el constituyente estamos haciendo en materia de las alcaldías, porque esa es la otra parte que tiene que ver con el federalismo más en ejemplo para la Ciudad de México, y yo simplemente daré 3 ejemplos. En materia de política social, en alcaldías estamos desde la fracción parlamentaria de Morena, que es el partido que me honro en representar en esta Asamblea Constituyente, estamos proponiendo que haya un sistema, sí, pero un sistema que tenga una intervención social en los ámbitos de gobierno para nunca mermar los derechos sociales. Estamos muy preocupados de que la Constitución, tal como está siendo redactada hoy, tiene límites presupuestales para el ejercicio de los derechos. Se dice que se van a aplicar, se van a proveer derechos sociales, derechos educativos, derechos incluso de exigibilidad de la justicia y de exigibilidad de los derechos señalados en la Constitución, hasta el máximo de las capacidades presupuestales o hasta el máximo de los recursos presupuestales disponibles, así literalmente. Y nos parece muy negativo, por eso es que nosotros creemos que es una de las más urgentes reformas si es que se aprueba en esos
parámetros la Constitución, si quedan esos límites presupuestales para la exigibilidad de los derechos, esa tendrá que ser una de las reformas primeras que se tendrá que dar desde los congresos para que las alcaldías, y por eso es que el tema que estoy planteando aquí es que las alcaldías siempre tengan estas esferas de intervención social en los ámbitos de sus competencias, adoptando toda posibilidad de que no haya límites presupuestales que limiten la intervención social y la exigibilidad de los derechos. Las alcaldías también deben aplicar políticas sociales encaminadas a la promoción de cuestiones culturales y educativas de forma directa y no como estamos en la actualidad en la ciudad, de que todavía tenemos una dependencia de la federación para poder tener una política educativa y cultural independiente y adecuada a las necesidades de una urbe como la nuestra. Entonces estamos proponiendo que en el propósito de avanzar hacia esa reconstrucción de lo que tendría que ser la soberanía en la Ciudad de México, tengamos la posibilidad y la competencia de que desde las alcaldías se puedan empezar a tejer, a establecer las políticas educativas, culturales y encaminadas a la promoción de la cultura. En tercer lugar, el asunto de las políticas que tienen que ver con la rendición de cuentas, ¿no?, con la transparencia, los principios de control ciudadano y en particular en el tema de la seguridad pública. Las policías, decimos, tienen que servir en primer lugar a las alcaldías más que al gobierno central, para que haya una despresurización, digamos, del tema coercitivo, de las posibilidades de mermar los derechos cívicos políticos básicos, y para que este asunto de la supuesta participación ciudadana deje de ser ese mecanismo más de administración pública y de adorno a los discursos, y que sea un asunto en donde en las alcaldías se pueda ver reflejada esa posibilidad de transparencia, objetividad y de honestidad desde los niveles más básicos. Y finalmente, bueno, todo el asunto tributario que ya decíamos, es importante que no fomentemos ese centralismo exacerbado que lamentablemente nos parece debió estar frenado por la llamada alternancia, ¿no?, cuando ese sistema de régimen de partido de Estado único fue sustituido por un nuevo partido. Creíamos que ese centralismo iba a atenuarse, lo cual no ocurrió así. La tecnocracia, ya decía, guarecida en la Secretaría de Hacienda, pareció haberse convertido en el nuevo Supremo Poder Conservador, y es lo que tenemos en una visión pues centralista de vocación democrática, federalista de vocación democrática y republicana. Tenemos que combatir entre todos con ideas y con participación en todo sentido. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Sandoval. Y entonces entendemos perfectamente que tengas que regresar a tus tareas legislativas. Sí. Gracias. Enseguida pasaré el micrófono al doctor Fernando Pérez Correa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Ciencias Políticas y en Filosofía también. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Lovaina. En la UNAM, él ha sido, entre otros cargos, coordinador del Centro de Estudios Políticos, coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como muchos de ustedes sabrán. Asimismo ha sido secretario general de nuestra Casa de Estudios y ha sido también profesor en diversas universidades del mundo, como
la Universidad de Harvard, el St. Anthony's College en Oxford, profesor también durante muchos años en el Colegio de México, de manera que le pasamos a él la palabra ahora. Yo quiero agradecer al maestro Vasconcelos su muy amable invitación para participar en este ciclo, en este coloquio, sobre un tema que es verdaderamente clave, que es el tema de la vivencia, la supervivencia de la Constitución mexicana. Voy a empezar por señalar que México nació en rigor como una sociedad política a la que como elemento básico y fundamental había que ofrecerle dos cosas. Por una parte, una imagen general encantadora, con una gran convicción, y por otro lado, pues una desgraciada predominancia a lo largo de muchos años. Yo pienso que es a lo largo de toda la historia de México, que está marcada por la desigualdad, por la apabullante presencia de lo que hoy llamamos la globalización, de potencias extranjeras, y en el interior por la corrupción, la informalidad, que es una característica muy importante de nuestro sistema de convivencia, y desde luego pues la pobreza, sin olvidar desde luego pues como un resultado clave de todas estas características, la desigualdad como el sello dominante en la conformación de las relaciones sociales en nuestro país. Esto desde luego que tiene una historia. La historia, pienso yo, realmente para los elementos básicos, se inició con la conquista de México. Por cierto, debo decirles que la conquista de México es ya, por así decirlo, una expresión de la dualidad de normas, porque mientras por una parte Cortés llegó a México como el responsable de una iniciativa del gobernador de Cuba, Velázquez, quien lo proveyó de el mandato correspondiente y del cargo de capitán, hasta, pues, digamos, la culminación de esta experiencia, que no termina de hecho hasta 1535. Ya me voy a referir muy rápidamente a todo esto. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que, pues, la obligación básica que Cortés asumió fue la de ocupar las tierras. No se sabía de qué, ¿no? No se conocía claramente la geografía o la historia o la composición poblacional de México, pero se sabía que era un lugar en el que menudeaba la presencia de la plata y del oro. Bueno, esta encomienda fue desde luego, pues de una manera muy clara, burlada. Una vez en posesión de su liderazgo y en el trance de la ocupación territorial de lo que hoy es México,
pues Cortés se separó absolutamente de los diseños de Velázquez e hizo suya la tarea de realizar una conquista a su modo y a su manera. Ustedes deben conocer la historia, un grupo realmente muy pequeño de aventureros y de pues fugitivos, refugiados, integró la población humana que apoyó a Cortés en su viaje y después en la conquista de México. Hicieron una travesía muy compleja, se vieron en una situación muy gravemente apretada con un golpe terrible de los aztecas que por poco termina con la vida de muchos de ellos, y de la que salió inexplicablemente vivo Cortés, porque finalmente los aztecas decidieron no perseguirlos sino exterminarlos. Vayan ustedes a saber por qué. Con el apoyo de los grandes enemigos de Aztlán, de Tenochtitlan, pues se organizó un ejército con tlaxcaltecas y con distintos grupos étnicos vinculados a Puebla y a Veracruz, y ese ejército volvió y libró una batalla exitosa, derrotó a los aztecas y se produjo la fundación de un nuevo periodo de desigualdad, una desigualdad no solamente estructural ya, sino demográfica, caracterizada por la separación entre los dominantes y los dominados. Dos notas muy breves. La mortandad en las civilizaciones mexicanas fue atroz. En primer lugar, por el desalojo de sus tierras y la escasez de alimentos, y en segundo lugar, por la propagación de las enfermedades europeas desconocidas en México que produjeron una merma brutal de la demografía local. Entre el año de la ocupación y finalmente el establecimiento del primer virrey, digamos entre 1519 y 1535, se produce una modificación en las estrategias de Cortés y en el juego de las autoridades de España. Cortés se ve muy gravemente desafiado por un conjunto de representantes españoles alternativos a él mismo. Se vio obligado a realizar un primer viaje a España. Mientras tanto ocurren una gran cantidad de circunstancias, pero para ser muy breve, no se llega a la formación de los virreinatos, sino como resultado de un proceso que toma pues prácticamente 15 años, un proceso muy complejo. Y a mí me parece de una gran importancia porque es un proceso que está lleno precisamente de engaños y de trampas, y termina por la conformación de una organización política verdaderamente extravagante, de la que no se libraría sino con el establecimiento formal de virreinatos, la Nueva España. ¿Qué es lo que hubo? Bueno, pues una gran cantidad de inspectores que perseguían a Cortés, Cortés mismo, 2 veces responsable del gobierno en México, y después pues
una gran cantidad de personajes vinculados con negocios, vinculados con la adquisición de tierras. Esto produjo un gran problema interno. El recurso ya no al Consejo de Indias, sino a una instancia jurídica para ver de qué manera se ponía un cierto orden a esta circunstancia, y esto pues desde luego no pudo terminar con la corrupción y con los enfrentamientos. En 1535 se inicia un periodo de gobiernos virreinales, repitiendo una experiencia probada exitosamente por España, por los reyes católicos, quienes habían establecido virreinatos en las posesiones españolas, en el Mediterráneo, bueno, en algunos lugares de la península italiana hoy, la costa española, que no era ciertamente castellana, y la costa portuguesa. Es una cuestión realmente muy interesante, cómo es una vocación de guerra y de eliminación, que pues es el indispensable desemboque, yo pienso, de larguísimo periodo de dominación árabe, del renacimiento de la cultura española y finalmente pues de la expulsión de árabes y de judíos, muchos de los cuales, por cierto, se incorporaron a las sucesivas emigraciones que encontraron refugio precisamente en México, protegidos por el establecimiento ya de un régimen español. Ese régimen fue realmente un régimen en el que abundaban las contradicciones, abundaban los enfrentamientos, inexplicablemente los frailes católicos se erigieron en compensadores y protectores de los indígenas y iniciaron una muy larga etapa de conflictos con relación a las encomiendas de tierras, las encomiendas de personas, que fueron gradualmente conformando la cultura y la dominación en México. El virreinato en México no terminó realmente porque hayan surgido causas internas fundamentales. Concluyó porque se unieron tres factores realmente inesperados. El primero de ellos fue la aparición de la Revolución Francesa, con una nueva visión de la política, una nueva visión de las relaciones sociales, la adopción de una teoría fundamentalmente liberal, y esto pues da lugar a una primera experiencia extremadamente exótica, la conformación de una constitución, por así decirlo, francesa, que se establece en España, ¿no? Esto no fue muy útil, pero los españoles aprendieron la lección y se pusieron a trabajar en la conformación de un Congreso Constituyente en medio de la crisis ya de la ocupación francesa y la intervención de las diversas potencias, en particular desde luego Inglaterra y en buena medida Austria, de modo que pues ocurre como resultado y conclusión final de esta legislación pues el establecimiento de una
constitución que concluiría precisamente con la derrota de Napoleón y con el restablecimiento del viejo régimen español, lo que puso otra vez las cosas en orden en España y en las provincias de América, y finalmente significó pues un conjunto de movimientos ya nacidos en México a la luz de todas estas experiencias, por pues el levantamiento de Hidalgo, el prodigioso levantamiento de Morelos, que tiene una expresión específica, ojo, es el establecimiento de una primera constitución, con la búsqueda cuando menos de tener un instrumento constitucional. Entonces se reproduce una vez más un juego extraordinariamente difícil, que es el juego extravagante que se da entre, por una parte, pues el cuidado jurídico, y por otro lado, pues el mantenimiento de las formas de explotación y de fractura de la solidaridad mediante una institución antiquísima que hoy conocemos como una especie de trazo nacional, que es precisamente la corrupción. Fue un régimen que surgió y se produjo, se desarrolló con una gran cuota de corrupción. El inicio de la República en México no pudo haber sido más exitoso que la experiencia de Guadalupe Victoria entre 24 y 28. ¿Por qué? Pues en primer lugar, pues porque fue el primero y el último de los mandatarios de toda esta época que concluyó su periodo. Después llegaron los guerreros, los bravos, bueno, una gran cantidad de líderes, de combatientes, hombres de la independencia, que, bueno, pues produjeron tomas y pérdidas de el gobierno, y surge una discrepancia fundamental entre dos grupos, un grupo que es esencialmente centralista, así se llama a sí mismo, y otro que es esencialmente federalista. ¿Por qué federalista? Bueno, hay quienes piensan que es el principio de una muy desafortunada experiencia de copia de los Estados Unidos, cosa que en rigor pues es un gran error histórico. Les voy a comentar a ustedes nada más una instancia. La organización política española reservó un territorio propio que, por cierto, correspondió contribuir a su conquista al propio Cortés, que concluye pues con el establecimiento de Guatemala y lo que después vendrían a ser los países de América, esta América muy especial, que no es ni la del sur ni la del norte, sino que es precisamente la América de esa zona llena de mar, llena de montañas y también llena de desdichas en esa época. Bueno, pues los chiapanecos deciden pues, que no quieren vincular su destino al destino guatemalteco y que quieren anexarse, asociarse a México, ser anexados por México. Y lo que resulta, pues es esto, nada menos que la exigencia de que la Constitución les reconozca ciertas atribuciones propias y les dote con
las herramientas de trabajo indispensables para poder prosperar y resolver sus propios problemas internos. Y entonces hacen condición fundamental el establecimiento de un régimen federalista. Y a esto se unen desde luego pues muy rápidamente los grupos que vienen de una parte muy específica del Pacífico, muy diferente, lo que hoy sería pues una parte de Sonora, particularmente además Sinaloa y Jalisco. Y entonces, bueno, pues tienen su propia idea con relación al punto y exigen, en efecto, la aprobación de una constitución federalista. Y se origina, a partir de ese momento, un enfrentamiento que duraría un siglo interno entre los federalistas y los centralistas. Enfrentamiento, pues que no se resuelve en rigor, sino por la presencia de un personaje insólito, por Porfirio Díaz, quien establece una línea de continuidad totalmente desconocida, porque a lo largo del siglo XIX son incontables los gobiernos que se suceden unos a otros, y lo que predomina pues, es la ingobernabilidad de una república federal en las condiciones en que se organiza constitucionalmente en México. La Constitución del 24 es muy pronto sustituida por ciertas bases constitucionales que se dan apenas una decena y media después, y finalmente desembocan en un conjunto de alternativas constitucionales que se estabilizan con una nueva constitución, la Constitución del 57. La Constitución del 57, que es una constitución liberal. A nosotros nos toma, como nación, la larga experiencia del porfirismo para pues poder hacer frente a las exigencias fundamentales de una sociedad, repito a ustedes, pues dividida entre españoles y no españoles, indígenas, que muy pronto tiene como su grupo social fundamental, ya retratado por la novela de la segunda mitad del siglo XIX, a los mestizos, a los hijos de españoles y indígenas. Naturalmente no se conocen casos de indígenas masculinos que se hayan llevado a mujeres españolas. Lo que ocurre es exactamente la inversa. Y entonces el mestizaje es un mestizaje que produce una tercera entidad social, un tercer grupo social que está por arriba de los indígenas y ciertamente pues por abajo de los peninsulares, que en ese momento ya no son necesariamente españoles, muchos de ellos son criollos, en una medida muy importante. Bueno, este gigantesco mosaico demográfico, que además se caracteriza por la existencia de una multiplicidad de lenguas y de una multiplicidad de grupos culturales, se encuentra con una situación verdaderamente difícil cuando se produce el conflicto de Madero. Después de un exitosísimo y larguísimo también periodo de gobierno porfirista. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho fundamental de que para ese momento la sociedad porfirista había generado un conflicto muy agudo por el control de las tierras, precisamente con las comunidades indígenas. Y había generado también un conjunto muy grave de conflictos
con nuevos grupos sociales que se dan como resultado de la urbanización, una experiencia que no se conocía y menos como una experiencia dinámica y dominante en nuestro país. Bueno, estos elementos hacen que la Revolución Mexicana cobre una identidad propia. Madero triunfa, como ustedes saben, tiene un gobierno muy poco exitoso. Al poco tiempo se establece pues la dictadura de un personaje horrendo, el Chacal, esto ni voy a decir cómo se llama, y la verdadera Revolución Mexicana empieza. Esa es la verdadera Revolución Mexicana. Y es una revolución que tiene como protagonistas a un grupo desconocido de orígenes demográficos, hasta entonces silenciosos, pues que son los mestizos y los criollos mexicanos, ¿no? Los grandes héroes en ese momento son, pues desde luego, pues Zapata, que representa una de las grandes corrientes de la revolución, Villa, que por su cuenta representa un grupo muy importante del norte, que tiene todas las ambiciones y ninguno de los recursos, y después pues a toda esta nueva clase dirigente del Pacífico y del norte de México, representada por Obregón y por Calles, en última instancia. Bueno, este panorama desemboca precisamente en una gran lucha por el establecimiento de una constitución. Ese es el resultado inevitable. Noten ustedes la significación extraordinaria que tiene que frente al ejército zapatista y el ejército de la División del Norte, villista, Carranza, con una gran inteligencia, haya decidido establecer el ejército constitucionalista. Y ese es el apelativo con el cual se organiza pues todo el conjunto de procesos para dirimir la gran cuestión. Bueno, ¿y quién va a gobernar a México ahora? ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que la experiencia de Carranza primero, de Obregón y Calles más tarde, y finalmente de los seguidores de Calles, una vez asesinado Obregón, trágicamente asesinado, es una experiencia decisiva porque da lugar a la toma del poder en nuestro país gradualmente por un nuevo grupo, un nuevo componente social que está representado por un nuevo ejército, que es el ejército de los distintos jefes revolucionarios, que permite el triunfo de Carranza frente a Victoriano Huerta y todo el resto del ejército federal, y que después se traduce pues, en una gran discrepancia sobre el papel de los distintos grupos sociales en la construcción de México. Aparece además, cosa totalmente insólita, un número importante de nuevos protagonistas. El primero de ellos, de una gran importancia, son los sectores urbanos, pues que no formaban parte de las preocupaciones y de los cánones de las grandes luchas, las grandes luchas políticas de principios del siglo XIX. Y bueno, también, pues, naturalmente la expansión del trabajo y la presencia de los primeros grandes grupos obreros. Y debemos otorgar a un personaje fundamental de toda esta parte de la historia, a Luis Cabrera, una gran inteligencia, porque piensa
que todo esto debe ser superado con una constitución que reconozca entonces de alguna manera esta esencia agraria de los conflictos y sobre todo ya la presencia fundamental de los sectores demográficamente urbanos. Y algo clave, pues la aparición de los obreros, que tienen realmente un papel muy importante en la creación de las condiciones de la revolución, pues con Río Blanco, con las grandes luchas en las minas del norte y la primera organización de los sindicatos. Bueno, esto voy a concluir todavía un poco. Supongo que algún merecimiento puedo tener por no haberme visto obligado a partir antes de tiempo y voy a aprovecharme de eso. Bueno, entonces en estas condiciones se crea un orden constitucional que resulta realmente milagroso porque es el instrumento de la pacificación. Y ese orden constitucional alcanza una vida longeva porque los grupos dominantes de poder son esencialmente los grupos dominantes que están representados por las fuerzas políticas que llevan adelante la Constitución y que después la sostienen. Hay un punto clave que quisiera decirles. Una reunión decisiva que tienen en 34, 4 grandes personajes, uno de ellos es Cárdenas, otro es Ávila Camacho, el otro es Zedillo, con C, y el otro es Almazán. Bueno, pues se ponen de acuerdo y dicen, ¿saben qué? Ya nos ha ido muy mal históricamente con todo este asunto de las luchas por la presidencia. Vamos a restablecer, después de la experiencia del asesinato y la muerte de Carranza, quien inicia un movimiento revolucionario para hacerse con una reelección, y de Obregón, pues que es asesinado precisamente porque se reelige, porque viola esta regla fundamental, sufragio efectivo y no reelección, ¿no? Y entonces, bueno, se ponen de acuerdo en que para no hacer la cosa tan penosa, los presidentes no sean gobernantes de 4 años, sino asómbrense ustedes de 6 años. Y entonces establece ya, con aplicación retroactiva al régimen de Cárdenas, aunque fue electo para 4 años, por 6 años. Y desde luego, pues, como Dios manda, el siguiente fue, pues, nada menos que Ávila Camacho, que había sido uno de los creadores de toda esta iniciativa. Y tenemos entonces ya el acuerdo de que pasen los civiles a hacerse cargo de la administración pública y se acaben los conflictos por los cargos militares. Y asómbrense ustedes, deciden poner a Miguel Alemán, que es un personaje dinámico del estado de Veracruz, muy metido en los trabajos de la política partidista, y entre tanto, bueno, pues ya está establecida una enseñanza fundamental que es la creación clave, decisiva, de un partido político que sostenga todo este andamiaje. Bueno, pues ahí surgen los abuelos y los bisabuelos del PRI, ¿no? Y se van dando pues partidos revolucionarios que están esencialmente controlados por la administración pública federal, por el liderazgo, el mando de la administración pública federal. Bueno, yo creo que esto está lleno de enseñanzas, porque en efecto
termina por separarse al ejército de la gestión gubernamental, y cosa curiosa, un poquito no de veritas sino de mentiritas, porque cada vez que hay un grave conflicto civil en México, no hay mejor recurso para la administración pública civil que recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas, cosa que por ejemplo ocurrió, recuerdan ustedes, de una manera muy señalada, como una característica de la conclusión del movimiento del 68. Bueno, yo pienso que es un hecho la conclusión de esta etapa, y ahora lo que está muy en claro es que a lo largo de todo este periodo se genera un nuevo sistema político que hace posible el desalojo del PRI del poder, no por uno incluso, sino por 2 sexenios, el del desalojo de este nuevo protagonista en la gestión del poder, la conformación competitiva de otras alternativas de partidos, y entonces pues todos reconocen como el punto de referencia fundamental la Constitución, y también postulan como un elemento esencial la necesidad de actualizar, de modernizar y de hacer más un instrumento de cobertura de los intereses sociales, la redacción de la Constitución. Entonces tenemos una Constitución que es la misma, pero que no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Asómbrense ustedes, porque ha conocido casi 700 reformas. Faltan dos reformas para que llegue a las 700, ¿no? Bueno, ustedes comprendan que después de 700 reformas, pues se trata como de esas chicas de la vida mala, que los padres quieren insistir en que es inocente y que es una chica buena, ¿no? Bueno, está bien, así es. Pero ese es el punto de referencia que une en los hechos a los mexicanos, como lo han demostrado además los conflictos que se han producido de entonces a la fecha. La Constitución es tal vez el más importante de los instrumentos de consenso nacional con el que cuenta la sociedad mexicana. Entonces, deshacerse de este instrumento pues es una cuestión bastante osada, pero al mismo tiempo un tanto innecesaria. ¿Para qué hacer una nueva Constitución si cada gobierno puede hacer parcialmente una nueva Constitución recurriendo al sistema de la reforma constitucional? Ustedes recuerden que una de las más importantes reformas constitucionales que se ha dado en México, pues se produjo nada menos que al inicio del régimen que hoy nos gobierna, porque resulta pues que presentó un paquete de reformas constitucionales, pero verdaderamente atroz, general. Son muy abundantes y muy diversos los artículos que fueron derogados y fueron sustituidos por nuevos artículos. Yo pienso, con relación al tema, y con esto concluyo, yo pienso que la Constitución mexicana de hoy, desde luego no es la Constitución de 1917, es una Constitución totalmente distinta. Y pienso que es un valor muy importante porque es el valor que articula los consensos fundamentales de México en un momento muy difícil. Nosotros seguimos no solamente ahora con una Constitución de mentiritas, sino también con una sociedad de mentiritas. Tomen ustedes nota, por ejemplo, de la importancia que tiene un hecho fundamental. Según INEGI, hoy en México, hoy, el 54% de los trabajadores, 54% de los trabajadores del sector manufacturero
son trabajadores informales. No tienen contratos de trabajo, no tienen prestaciones sociales, ni seguro social, no tienen jubilaciones. Bueno, y después con la separación del trabajo, pues no reciben indemnizaciones. Y hoy entonces se convierte en un punto fundamental de referencia para todos estos temas el funcionamiento de las juntas federales y de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Y entonces es en estos órdenes en donde está en una buena medida el estado actual de nuestras relaciones sociales. Bueno, ¿quieren ustedes un criterio más conmovedor de desigualdad? Que la pretensión de que en realidad ya no somos un país machista, ya tenemos derechos de las mujeres, ya las mujeres ya participan en todos lados, ya están casi a la mitad de la composición de la integración de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces ya somos un país sin machismo. Las fantasías son incontables y el valor que tiene todo esto, a mi juicio, es que ha permitido la continuidad de un estado de cosas en condiciones realmente cada vez más difíciles, porque ya se olvidó, y vamos a sufrirlo muy claro, muy gravemente, con una gran claridad, el agotamiento de las grandes bendiciones de la globalización. El problema que tenemos hoy con Estados Unidos es un problema muy grave. Y luego, bueno, pues ¿por qué? Pues porque también hay una especie de culminación, de agotamiento, con la verosimilitud de los regímenes constitucionales, de los regímenes políticos. En mi opinión, nosotros no podemos tener una nueva constitución mejor que la que tenemos ahora, porque la que tenemos ahora es el resultado pues de acuerdos y de transacciones que se proponen en las condiciones del país, abrirle una perspectiva hasta donde se puede a todos los integrantes de la ciudadanía mexicana. No es porque tengamos la mejor constitución concebible, sino porque tenemos la constitución que opera, funciona y cuenta con el consenso de todos. Es muy difícil y yo creo que absolutamente innecesario cambiarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez Correa. Miren ustedes, me informan que la transmisión por internet y la grabación con TV UNAM va a tener que ser suspendida ya por la hora, de manera que yo creo que esta vez vamos a obviar la sesión de preguntas y respuestas. Y no me queda sino invitarlos a que nos volvamos a ver a las 4 de la tarde para dar inicio a la penúltima mesa. El doctor Pérez. Quiero decirles que yo tengo un correo, fernandoperezcorrea@yahoo.com.mx. El que tenga una pregunta, mándemela y sean razonables. En su momento las voy a contestar, con mucho gusto. Magnífica solución. Gracias a todos y nos vemos a las 4 de la tarde.